A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos. Y gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El diagnóstico. Boy Michie estaba sentado en la estéril oficina de la oncóloga. Las palabras linfoma agresivo resonaban en su cabeza como una sentencia de muerte. La voz de la doctora Patel parecía distante mientras le explicaba las opciones de tratamiento, las tasas de supervivencia y los astronómicos costos que se avecinaban. Etapa 3, dijo, tratable, pero el camino será brutal y costoso. El protocolo de tratamiento que recomiendo costará aproximadamente $400,000 durante 18 meses, continuó la doctora Patel, con un tono profesional pero comprensivo. Su seguro cubrirá alrededor del 60%, pero tendrá que prepararse para gastos de bolsillo significativos. Boyd asintió lentamente, con sus manos curtidas fuertemente entrelazadas en su regazo. A los 52 años, había construido un modesto negocio de camiones desde cero, trabajando 18 horas al día durante 3 décadas. Su ex esposa, Trina, lo había llamado trabajo pesado de obrero durante su amargo divorcio 5 años atrás, llevándose la mitad de sus bienes para casarse con Curtis Brennan, un llamativo dueño de un concesionario de automóviles que había conocido en su club de campo. La ironía no se le escapaba a Boyd. Su familia, las mismas personas que se habían burlado de su trabajo sucio, ahora tendrían que enfrentar la realidad de lo que significaba su enfermedad. Su madre, Dolores, siempre había favorecido a su hermana menor, Laurel, la graduada universitaria que se casó con un hombre rico. Sus 2 hijos, Madison y Connor, ahora de 19 y 17 años, habían elegido vivir con su madre después del divorcio, seducidos por las promesas de Curtis de ropa de diseñador y vacaciones caras. Caminando hacia su maltrecha Silverado en el estacionamiento del hospital, Boyd sacó su teléfono. Era hora de hacer las llamadas que había estado temiendo. «Mamá, soy Boyd. Necesito hablar contigo sobre algo serio». La voz de Dolores Michie se mostró inmediatamente cautelosa. «¿Qué pasa ahora, Boyd?» «Estoy ocupada planeando la boda de Laurel. Tengo cáncer, mamá. Linfoma. Voy a necesitar ayuda con las facturas médicas». El silencio se prolongó incómodamente antes de la respuesta de su madre. «Oh, Boyd. Sabes que las cosas están difíciles ahora mismo. La boda de Laurel nos está costando una fortuna y la jubilación de tu padre no es lo que esperábamos. ¿No puedes conseguir un préstamo o algo así?» El rechazo en su tono le dolió más que el diagnóstico. «Un préstamo de $160,000. Mamá. Podría morir. No seas tan dramático. Siempre has sido fuerte. Lo resolverás. Siempre lo haces». La línea se cortó. Boyd miró fijamente su teléfono, luego marcó el número de su hermana, Laurel. «Soy Boyd». «Oh, Dios mío. ¿Qué? Perfecto momento». La voz de Laurel burbujeaba de emoción. Estaba eligiendo los centros de mesa. «Boyd, tienes que ver este lugar. Es como algo salido de una revista». «Laurel, tengo cáncer». El entusiasmo murió abruptamente. «¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Linfoma en etapa 3? Necesito ayuda con los costos del tratamiento». «Boyd, Dios, el momento es simplemente horrible. La boda es en 3 semanas y ya hemos gastado mucho. Los padres de Troy están pagando la mayor parte, pero todavía hay muchos gastos. No puede esperar esto hasta después de la luna de miel. El cáncer no espera, Laurel». Lo sé. Mira, tal vez después de que las cosas se calmen podamos ayudar un poco, pero ahora mismo». Su voz se apagó. «Lo siento, Boyd. Realmente lo siento». Otra línea muerta. Las manos de Boyd temblaban mientras marcaba el número de sus hijos. Madison contestó al cuarto timbrazo. «Papá, ¿qué pasa?» «Madison, necesito decirte algo importante. Tengo cáncer». «Oh no, papá. ¿Está bien? Necesitas que vayamos a verte». Un destello de esperanza. «Me gustaría eso, pero también necesito hablar contigo y con Connor sobre la ayuda con los gastos médicos. El tratamiento va a ser caro. Papá, sabes que mamá y Curtis ya están pagando mi universidad y Connor tiene los gastos de su último año. Además, Curtis me acaba de comprar un coche y estamos planeando un viaje de graduación increíble a Europa. Tal vez podrías pedirle ayuda a mamá. Tu madre tiene su propia familia ahora, Madison. Esperaba que mis hijos». «Papá, no hagas esto raro. Tú y mamá están divorciados. Resuélvanlo como adultos. Tengo que irme. Curtis nos lleva de compras para la boda».
La línea se cortó, dejando a Boyd solo en el estacionamiento del hospital con el peso de la indiferencia de su familia aplastándolo. Capítulo 2. La fundación. Boyd condujo hasta su modesta casa estilo rancho en las afueras de la ciudad, la misma casa donde había criado a sus hijos antes de que Trina decidiera que ya no era lo suficientemente buena. La hipoteca estaba casi pagada, otro testimonio de su naturaleza práctica que su familia siempre había descartado como falta de ambición. Adentro, se sirvió 3 dedos de bourbon y se sentó a la mesa de la cocina, rodeado de la documentación de una vida construida con pura determinación. Documentos de baja militar de su servicio en el ejército, los documentos originales del préstamo para su primer camión, declaraciones de impuestos que mostraban el crecimiento constante de Miche Transport, un negocio que ahora operaba 47 camiones en 3 estados. Pero nunca habían visto al verdadero Boyd Miche. Sonó su teléfono. Boyd, soy Frank. Frank Del Roy había sido el comandante de Boyd en Afganistán, ahora consultor de seguridad para algunas personas muy influyentes. Su amistad había perdurado durante décadas y había abierto puertas que la familia de Boyd no podía imaginar. Frank, me alegro de que hayas llamado. Necesito cobrarte algunos favores. ¿Cuál es la situación? Boyd explicó su diagnóstico y la respuesta de su familia. Frank escuchó sin interrumpir, una habilidad aprendida en zonas de guerra donde escuchar significaba sobrevivir. Sabes que tengo contactos en la investigación médica, dijo Frank finalmente. Hay un programa de tratamiento experimental en Johns Hopkins, totalmente financiado. Puedo hacer una llamada. ¿Cuál es el truco? Ningún truco para ti. Pero Boyd, ¿estás seguro de tu familia? A veces el cáncer cambia las perspectivas. Boyd tomó otro sorbo de bourbon. Tuvieron su oportunidad de demostrar quiénes son realmente. Eligieron el dinero por encima de la sangre. Entonces procedemos según lo planeado. El otro asunto que discutimos el mes pasado. ¿Sigues queriendo seguir adelante? Boyd había estado considerando un cambio de vida completo incluso antes del diagnóstico. Frank tenía contactos en seguridad privada, oportunidades de contratación gubernamental que lo alejarían de la familia que nunca lo había valorado. Sí, después de la boda de Laurel. Quiero ver cómo se desarrolla esto primero. Boyd, sabes que tengo que preguntarte, se trata de venganza. Boyd miró fijamente una foto familiar del cumpleaños número 16 de Connor. Todos sonriendo para la cámara mientras el brazo de Curtis rodeaba posesivamente a Trina, sus propios hijos mirando a Curtis con la admiración que una vez habían reservado para su padre. Se trata de la verdad, Frank. Necesitan ver a quién eligieron abandonar. Después de colgar, Boyd pasó la noche investigando al prometido de Laurel, Troy Kellerman. Provenía de la vieja fortuna, su padre era dueño de una cadena de hoteles de alta gama en todo el sureste. Los Kellerman se movían en círculos donde la reputación lo era todo, donde la asociación con las personas equivocadas podía cerrar puertas permanentemente. Boyd sonrió sombríamente. Siempre lo habían subestimado, visto como un don nadie de la clase trabajadora, pero 20 años dirigiendo un negocio de camiones le habían enseñado sobre el apalancamiento, sobre los puntos de presión, sobre cómo la información correcta, aplicada en el momento adecuado, podía mover montañas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Laurel. Boyd, por favor no te tomes a mal lo que dije. Somos familia. Después de la boda encontraremos una solución. Red Heart. Demasiado poco, demasiado tarde. Boyd borró el mensaje sin responder. Capítulo 3. Los jugadores. A la mañana siguiente llegó otra llamada del consultorio de la doctora Patel, programando su primera sesión de quimioterapia. Boyd la programó para el día después de la boda de Laurel. No tenía sentido estar enfermo para lo que estaba a punto de desarrollarse. Condujo hasta su oficina comercial, un modesto edificio detrás de su patio de camiones donde su despachadora, Bay Elite, gestionaba las operaciones diarias. Bay Elite había estado con él durante 15 años, conocía su negocio mejor que nadie y se había convertido en una especie de figura materna sustituta desde su divorcio. ¿Cómo te fue con la familia?, preguntó, levantando la vista de su tablero de programación. Más o menos como era de esperar. Boyd se acomodó en la silla de su oficina. Bailey, necesito que manejes algo delicado. Le explicó su plan para la transición del negocio, los contactos que Frank estaba facilitando y lo que significaría para todos los que trabajaban para Miche Transport. ¿Estás seguro de esto, Boyd? Este es el trabajo de tu vida. Se suponía que el trabajo de mi vida era mi familia. Se suponía que este negocio solo apoyaría eso. Hizo un gesto hacia las fotos familiares en su escritorio. Ellos tomaron su decisión. Bay Elite lo estudió con la aguda inteligencia que la hacía invaluable. ¿Qué necesitas de mí?
Información. El padre de Troy Kellerman es dueño de Kellerman Hospitality. Averigua todo lo que puedas sobre sus relaciones comerciales, sus vulnerabilidades. Y necesito que te pongas en contacto con algunos de nuestros clientes. Michei Transport no solo transportaba carga. Con los años, Boyd había establecido relaciones con empresas que movían materiales sensibles, desechos médicos, productos químicos peligrosos, equipos especializados. Estas relaciones lo habían hecho conocedor de información sobre violaciones ambientales, atajos de seguridad, fraude de seguros, información que había mantenido confidencial porque era lo ético. Pero la ética era un lujo que ya no podía permitirse. Por la tarde, Violet había compilado una gruesa carpeta. Boyd, ¿estás seguro de esto? Parte de esta información, si saliera a la luz. No saldrá a la luz al azar, Violet. Pero si alguien me obliga. Sonó su teléfono. ¿Trina? Boyd. Madison me contó sobre tu diagnóstico. Lo siento. Su voz tenía el mismo tono condescendiente que recordaba de los últimos años de su matrimonio. Llamas para ayudar. Trina, sabes que nuestra situación es complicada. Curtis ha sido muy bueno con los niños y estamos tratando de establecer nuestra vida juntos, pero tal vez podamos ayudar un poco, elaborar algún tipo de plan de pago. ¿Dónde estás ahora mismo, Trina? En la boutique con Madison. ¿Qué boutique? Nordstrom. Estamos recogiendo nuestros vestidos para la boda de Laurel. Boyd. ¿Por qué preguntas? Boyd había pasado por Nordstrom hacía una hora, viendo el Porsche Cayenne que conducía Curtis estacionado afuera. ¿Cuánto gastaste hoy? Eso ya no es asunto tuyo. El fondo universitario de mi hija que ayudaste a agotar para comprar el barco de Curtis. Era eso asunto mío. La línea se quedó en silencio. Boyd, no empieces con esto. No estoy empezando nada, Trina. Lo estoy terminando. Colgó y se volvió hacia Violet. Haz las llamadas. Es hora de que la gente sepa quién es realmente Boyd Michei. Capítulo 4. El día de la boda. Boyd estaba parado frente al espejo del baño, ajustándose la corbata de su único traje bueno, el mismo gris carbón que había usado en la corte durante el divorcio. Su reflejo mostraba a un hombre que había envejecido mucho en los últimos 5 años. Las líneas grabadas por el estrés y la decepción se profundizaban alrededor de sus ojos. El cáncer aún no había comenzado a pasar factura, pero podía sentir su presencia como una cuenta regresiva en su pecho. La invitación a la boda de Laurel estaba en su tocador. Una elegante cartulina color crema con letras doradas en relieve que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Se solicita el honor de su presencia. La ironía no se le escapaba. Su teléfono vibró con actualizaciones de Frank. El programa de tratamiento experimental estaba confirmado. Boyd comenzaría en Johns Hopkins inmediatamente después de que concluyeran los eventos de hoy. Más importante aún, los otros contactos de Frank habían proporcionado información interesante sobre los negocios de la familia Kellerman. Boyd se guardó un pequeño sobre en el bolsillo de la chaqueta y se dirigió al Willowbrook Country Club, el mismo lugar donde Trina había insistido en celebrar la recepción de su boda hace 22 años. En ese entonces, ella lo había llamado elegante. Ahora entendía que quería decir caro. El estacionamiento era una exhibición de vehículos de lujo: Mercedes, BMW, Lexus y el ridículo Porsche rojo de Curtis que gritaba crisis de la mediana edad más fuerte que la bocina de un camión. La Silverado de Boyd parecía un caballo de batalla entre pura sangre, que era exactamente como siempre se había sentido entre estas personas. Adentro, la ceremonia era todo lo que Laurel había soñado. Flores en cascada, un cuarteto de cuerdas, suficientes velas para iluminar una pequeña ciudad. Boyd se sentó en la parte de atrás, notando cómo su madre lo había sentado lejos de la sección familiar, como si su presencia de obrero pudiera contaminar la elegancia. Laurel se veía hermosa caminando hacia el altar. Su vestido, una creación de seda y encaje que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de Boyd. Troy Kellerman esperaba en el altar, guapo de esa manera suave que provenía de nunca haber tenido las manos encallecidas ni haberse preocupado por pagar la nómina. Pero fue la visión de su propia familia lo que heló la sangre de Boyd. Trina estaba sentada en la tercera fila, con un impresionante vestido azul marino con sutiles hilos dorados, definitivamente de diseñador, probablemente $13,000, si Boyd tenía que adivinar. Madison y Connor la flanqueaban, ambos con atuendos coordinados que parecían sacados de una revista de moda. Curtis tenía su brazo alrededor de Trina, haciendo el papel de padrastro perfecto, mientras los propios hijos de Boyd lo llamaban Curtis en lugar de papá y estaban pendientes de cada una de sus palabras. A medida que avanzaba la ceremonia,
Boyd vio a su madre sonreír radiante a Laurel mientras ignoraba deliberadamente su presencia. Vio a sus hijos reírse de los chistes susurrados de Curtis. Vio a su ex esposa brillar con la satisfacción de una mujer que había ascendido con éxito, y sintió que los últimos vestigios de lealtad familiar morían en su pecho. Durante la recepción, Boyd bebió un bourbon en el bar y observó. Dolores se aseguró de que todos supieran lo orgullosa que estaba de Laurel, lo maravillosa que era la familia de Troy, lo emocionada que estaba de estar conectada con gente tan distinguida. Madison y Connor trabajaban en la sala como jóvenes de la alta sociedad, cómodos en un mundo que el sacrificio de Boyd había comprado pero en el que nunca había sido bienvenido. Boyd, ahí estás. Se volvió para encontrar a Robert Kellerman, el padre de Troy, acercándose con una sonrisa estudiada y un firme apretón de manos. A los 65 años, Robert se comportaba con la confianza de la riqueza heredada y la posición social. Señor Kellerman, felicitaciones por la boda. Por favor, llámame Robert. Troy me ha contado mucho sobre la familia de Laurel. Estás en el transporte, según tengo entendido. El tono desdeñoso era sutil pero inconfundible. Transporte, como si Boyd moviera paquetes para Amazon en lugar de dirigir una operación logística multimillonaria. Algo así, respondió Boyd suavemente. ¿Y usted está en la hostelería, hoteles? Sí. Operamos en todo el sureste, propiedades premium, clientela muy exclusiva. Boyd asintió, bebiendo su bourbon. Debe ser un desafío mantener los estándares en tantas ubicaciones. Lo es. Pero tenemos una gestión excelente. El control de calidad lo es todo en nuestro negocio. Control de calidad, repitió Boyd pensativo. Sí, me imagino que el cumplimiento ambiental por sí solo debe ser una pesadilla. Todos esos requisitos de eliminación de desechos peligrosos, las inspecciones de la EPA. Algo brilló en los ojos de Robert. Tenemos excelentes consultores ambientales. Estoy seguro de que sí. Miche Transport se encarga de la gestión de residuos para varias cadenas hoteleras. Las regulaciones son increíblemente complejas. Una pequeña violación puede cerrar toda una propiedad. La sonrisa de Robert se volvió tensa. Bueno, afortunadamente nunca hemos tenido ningún problema. Boyd le devolvió la sonrisa. Por supuesto que no. Si me disculpan, debería despedirme de mi familia. Pero cuando se acercó a la mesa de su madre, escuchó a Dolores hablando con una de las tías de Troy. Boyd, es mi hijo, pero honestamente, nunca encajó realmente en la familia. Trabajo de obrero, ya sabes, no tiene nada de malo, pero no es realmente nuestro mundo. Trina, esa es su ex esposa ya con el hermoso vestido, le ha ido mucho mejor. Curtis está en ventas de automóviles, muy exitoso. Los niños simplemente lo adoran. ¿Qué hay del negocio de Boyd? Preguntó la tía. Oh, solo camiones. Conduce camiones para ganarse la vida. Boyd sintió que algo se rompía dentro de él. 20 años construyendo un imperio, manteniendo a personas ingratas que veían su trabajo como inferior a ellas, sacrificando su salud y felicidad para que pudieran vivir vidas cómodas mientras lo descartaban. En como un fracasado. Salió silenciosamente de la recepción y caminó hacia su camioneta. Una vez adentro, sacó su teléfono e hizo la llamada. Frank, es hora. Capítulo 5. El ajuste de cuentas. La llamada de Boyd a Frank duró exactamente 3 minutos. Cuando terminó, se sentó en su camioneta durante otros 5 minutos, dejando que la enormidad de lo que acababa de poner en marcha se asentara en su mente. No habría vuelta atrás después de esta noche. Regresó a la recepción justo cuando el padre de Troy comenzaba su brindis por la feliz pareja. Robert Kellerman estaba de pie junto al micrófono, con una copa de champán en alto, hablando de la familia, el amor y el brillante futuro que les esperaba. Boyd se colocó donde pudiera ver claramente tanto la mesa de su familia como el rostro de Robert. Luego esperó. Tardó exactamente 18 minutos. El teléfono de Robert vibró durante su brindis. Lo miró, frunció el ceño, pero continuó hablando. Vibró una y otra vez. A la cuarta interrupción, su voz flaqueó. Disculpen, solo un momento, dijo Robert, alejándose del micrófono para revisar sus mensajes. Boyd vio cómo el color se drenaba del rostro del hombre mayor mientras leía, luego lo vio empezar a hacer llamadas frenéticamente, caminando rápidamente hacia la salida con el teléfono pegado a la oreja. 5 minutos después, Robert irrumpió de nuevo en la sala de recepción, con los ojos recorriendo la multitud hasta que se encontraron con los de Boyd. El pánico en su expresión era inconfundible. Robert cruzó la habitación rápidamente, su compostura completamente destrozada. Señor Michei, necesito hablar con usted con urgencia. ¿Está todo bien?
Preguntó Boyd suavemente. Por favor, afuera ahora. Salieron a la terraza del club de campo. Las manos de Robert temblaban mientras encendía un cigarrillo con dedos temblorosos. Acabo de recibir unas llamadas muy perturbadoras, dijo Robert, con la voz tensa. Parece que alguien ha proporcionado a la EPA documentación detallada de violaciones ambientales en 3 de mis propiedades, violaciones que podrían resultar en cargos criminales y el cierre de toda mi cadena. Boyd asintió con simpatía. Eso suena serio. La documentación es increíblemente detallada. Registros de eliminación de desechos falsificados, informes de inspección, soborno de funcionarios locales. El tipo de información que solo estaría disponible para alguien con un conocimiento íntimo del transporte y la eliminación de desechos peligrosos. La industria de la gestión de residuos es bastante especializada, coincidió Boyd. La fachada de Robert finalmente se resquebrajó por completo. ¿Qué quiere? Boyd terminó su bourbon y dejó el vaso en la barandilla de la terraza. Quiero que entienda a quién ha estado despreciando toda la noche. No entiendo. Mitchell Transport no solo transporta carga, señor Kellermo. Somos una de las empresas de eliminación de desechos peligrosos más grandes del sureste. Manejamos desechos médicos, eliminación de productos químicos, limpieza ambiental. Sus hoteles han estado tomando atajos durante años, falsificando registros de eliminación, sobornando a inspectores. Mis camiones han estado limpiando sus desastres y mi gente ha estado documentando cada violación. El cigarrillo de Robert se le cayó de los dedos. Usted nos ha estado vigilando. He estado haciendo mi trabajo, que incluye mantener registros detallados de todo lo que transportamos y eliminamos, registros que, hasta esta noche, he mantenido confidenciales por cortesía profesional. ¿Qué quiere?, repitió Robert desesperadamente. Boyd miró hacia atrás a través de las ventanas a la recepción donde su familia todavía estaba celebrando, ajena al drama que se desarrollaba afuera. Quiero que vuelva allí y les diga a todos exactamente quién es Boyd Mitchell. Quiero que explique que no soy un camionero que tuvo suerte. Quiero que les diga que Mitchell Transport es una operación de $50 millones al año que emplea a más de 200 personas. Quiero que explique que tengo el destino del negocio de su familia en mis manos y si hago eso, entonces tal vez esos informes de la EPA se retrasen en el procesamiento, tal vez parte de esa documentación se reclasifique, tal vez tenga la oportunidad de solucionar sus violaciones en silencio antes de que alguien vaya a prisión. El rostro de Robert estaba ceniciento. No lo sabía. Su familia, dijeron que usted era solo, dijeron que yo no era nadie digno de ser conocido. Y usted les creyó porque encajaba con sus prejuicios sobre los trabajadores de cuello azul. Boyd comenzó a caminar de regreso a la recepción. Tiene 5 minutos para decidir, señor Kellerman. O entra allí y aclara quién soy. O mañana por la mañana todas las agencias ambientales de 3 estados comenzarán a recibir informes muy detallados sobre las actividades ilegales de Kellerman Hospitality. Espere, gritó Robert detrás de él. Lo haré. Pero por favor, tiene que entender. Tengo empleados. Tiene 5 minutos, repitió Boyd sin darse la vuelta. Capítulo 6. La verdad revelada. Boyd se colocó en el bar donde podía ver toda la recepción mientras Robert Kellerman regresaba, visiblemente conmocionado y pálido. El hombre mayor se acercó al micrófono con los pasos vacilantes de un hombre que camina hacia su propia ejecución. Disculpen todos. Me gustaría agregar algo a mi brindis anterior. La sala se quedó en silencio. Los invitados volvieron su atención a su anfitrión. Boyd notó a su madre y a su hermana en su mesa. Trina y Curtis se inclinaban con interés. Sus hijos todavía estaban absortos en sus teléfonos. Acabo de tener el placer de una conversación más extensa con el hermano de Laurel, Boyd Mitchell, y me doy cuenta de que puedo haber dado a algunas personas una impresión equivocada sobre su carrera. La voz de Robert se quebró ligeramente en la última palabra. Boyd vio que los rostros de su familia comenzaban a mostrar confusión. Boyd, ¿te importaría unirte a mí aquí arriba? Todas las miradas se volvieron hacia Boyd mientras caminaba lentamente hacia el frente de la sala. Podía ver el rostro de su madre sonrojado de vergüenza, claramente mortificada de que su hijo camionero estuviera siendo el centro de atención en un evento tan elegante. Damas y caballeros, continuó Robert, su voz se hizo más fuerte a medida que encontraba su ritmo. Quiero asegurarme de que todos entiendan que Boyd Mitchell no solo está en el transporte. Es el fundador y director ejecutivo de Mitchell Transport, una de las empresas de logística especializada más grandes del sureste. Boyd vio que las expresiones de su familia cambiaban de vergüenza a confusión. Mitchell Transport opera una flota de más de 50 vehículos y emplea a más de 200 personas en 3 estados.
Manejan algunos de los transportes más complejos y regulados de nuestra región. Desechos médicos, materiales peligrosos, operaciones de limpieza ambiental. La boca de Dolores se había abierto ligeramente. Trina miraba a Boyd como si lo viera por primera vez. Pero más que eso, Robert continuó, y Boyd pudo oír la tensión en su voz. La empresa de Boyd se encarga de los servicios ambientales para las principales cadenas hoteleras, fábricas y complejos médicos, el tipo de trabajo especializado que requiere amplias licencias, autorizaciones gubernamentales y absoluta discreción. Curtis fruncía el ceño ahora, claramente sin entender por qué el padre de sus hijastros estaba siendo elogiado extensamente. De hecho, la voz de Robert se estaba volviendo más tensa a cada momento. Michi y Transport ha sido absolutamente crucial para mantener el cumplimiento ambiental de las empresas en toda nuestra región. Sin su experiencia y discreción, muchos de nosotros nos enfrentaríamos a serios desafíos regulatorios. Boyd dio un paso al frente y tomó el micrófono. Gracias, Robert. Es muy amable de tu parte. Miró el mar de rostros, la mayoría de ellos desconocidos, pero se concentró en la mesa donde su familia estaba sentada en un silencio atónito. Quiero agradecer a la familia Kellerman por su hospitalidad esta noche y por darme la oportunidad de celebrar la felicidad de mi hermana. Laurel, te ves absolutamente hermosa, y Troy, te llevas a una mujer increíble. Siguieron corteses aplausos, pero Boyd no había terminado. También quiero agradecer a mi familia por ayudarme a comprender algunas verdades importantes sobre mí mismo y mis prioridades. Su madre negaba ligeramente con la cabeza, con el rostro pálido. Verán, hace 3 semanas me diagnosticaron linfoma en etapa 3. Acudí a mi familia en busca de ayuda con los gastos médicos, alrededor de $160,000 de mi bolsillo después del seguro. La sala se había quedado completamente en silencio. El rostro de Trina estaba blanco. Curtis parecía incómodo, y sus hijos finalmente estaban prestando atención. Mi madre me dijo que las cosas estaban difíciles debido a esta boda. Mi hermana dijo que el momento era terrible. Mi ex esposa explicó lo ajustados que estaban con su nueva vida. Mis hijos sugirieron que lo resolviera yo mismo, ya que tenían viajes a Europa y autos nuevos en que pensar. Boyd podía ver lágrimas formándose en los ojos de Madison, pero no sentía nada más que fría satisfacción. Pero esta noche he visto a mi madre gastar más en flores de lo que pedí de ayuda. He visto a mi ex esposa con un vestido que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en 3 meses. He visto a mis hijos tratar al hombre que me reemplazó como si fuera su héroe mientras yo me siento la parte de atrás como un extraño. Boyd vio a Dolores empezar a levantarse, pero él levantó una mano. No he terminado, mamá. Verán, esta noche aprendí algo valioso. Aprendí que el amor de mi familia estaba condicionado por mi éxito percibido. Cuando pensaban que yo era solo un camionero, no valía la pena ayudarme. Pero ahora que el señor Kellerman ha explicado quién soy realmente, puedo ver cómo les dan vueltas las ideas en la cabeza. Trina lloraba ahora, el brazo de Curtis alrededor de sus hombros tanto para su propia comodidad como para la de ella. Pero aquí está la cosa, es demasiado tarde. En 3 días comienzo el tratamiento en Johns Hopkins, totalmente pagado a través de contactos que la mayoría de ustedes no podrían imaginar. En 6 meses, Michi y Transport se venderá a una empresa nacional por más dinero del que cualquiera de ustedes haya soñado que tenía. Boyd le devolvió el micrófono a Robert, cuyo rostro mostraba una mezcla de alivio y terror. Y en cuanto a mi familia, dijo Boyd, su voz resonando claramente en la sala silenciosa, ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que yo no valía la pena ser ayudado. Vivan con ello. Salió de la sala de recepción, dejando atrás una sala llena de un silencio atónito y una familia que finalmente comprendía lo que había perdido. Capítulo 7. Las consecuencias. Boyd estaba sentado en su camioneta en el estacionamiento del club de campo, con el motor en marcha pero aún no listo para irse. A través de las grandes ventanas, podía ver el caos que había causado su revelación. Los invitados agrupados en animadas conversaciones, su familia acurrucada en su mesa, y Robert Kellerman caminando de un lado a otro cerca del bar con el teléfono pegado a la oreja. Su propio teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Primera llamada, Laurel, sollozando por teléfono. Boyd, por favor vuelve adentro. Necesitamos hablar. No entendí. Entendiste perfectamente, Laurel. Entendiste que tu hermano no era lo suficientemente importante como para ayudarlo. Eso no es justo. Pensaste que yo no era nadie y te sentiste cómoda dejándome morir como un don nadie. Boyd terminó la llamada. Segunda llamada, Madison. Papá, por favor, no sabíamos de tu negocio. Mamá nunca nos dijo. ¿Tu madre lo sabía, Madison?
Se llevó la mitad en el divorcio. Sabía exactamente a qué te pedía que le dieras la espalda. Papá, por favor. Boyd colgó y apagó su teléfono. El viaje a casa duró 40 minutos, lo que le dio tiempo para procesar lo que acababa de hacer. No había satisfacción en ello, ni sensación de victoria, solo el frío vacío de ver finalmente a su familia con claridad y aceptar lo que eso significaba. En casa, se sirvió un bourbon y llamó a Frank. ¿Cómo te fue?, preguntó Frank. Como arrancar una tirita. Rápido y doloroso. El programa de Hopkins está confirmado. Empiezas el lunes. Y Boyd, la otra oportunidad. ¿Todavía te interesa? Frank había estado desarrollando una empresa de consultoría de seguridad privada, manejando trabajos delicados para contratistas del gobierno y empresas de Fortune 500, el tipo de trabajo que pagaba excepcionalmente bien y requería experiencia en logística, gestión de personal y absoluta discreción. Exactamente las habilidades que Boyd había desarrollado durante 20 años. Más interesado que nunca, respondió Boyd. Bien, porque he estado pensando en nuestra conversación sobre tus activos, la venta de Michie y Transport. Tal vez quieras considerar alguna estructuración creativa. Boyd lo entendió de inmediato. Activos ocultos legales, honorarios de consultoría en el extranjero, licencias de propiedad intelectual, acuerdos de arrendamiento de equipos. Su familia pensaba que sabía lo que valía según la venta del negocio, pero si la mayor parte de su riqueza se reestructuraba en contratos de consultoría y operaciones internacionales, nunca verían un centavo más allá de lo que ya era legalmente suyo, y su nueva carrera proporcionaría flujos de ingresos que no podían tocar ni siquiera descubrir. Boyd sonrió sombríamente. Su familia había tomado su decisión basándose en su percepción de su valor. Habían asumido que era un hombre simple con activos simples que podían calcular y reclamar. No tenían idea de lo complejas que eran realmente sus relaciones comerciales o cuánta riqueza se podía mover y reestructurar antes de que alguien pensara en buscarla. Preparalo, Frank. Todo. Después de terminar la llamada, Boyd se sentó en su sala de estar, rodeado de 20 años de fotos familiares, fotos que ahora se sentían como evidencia de su propia ingenua esperanza de que el amor y la lealtad importaban más que el dinero y el estatus. Su teléfono, todavía silenciado, mostraba 47 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. Los borró todos sin leerlos. Mañana comenzaría el proceso de desaparecer de sus vidas tan completamente como ellos habían desaparecido de la suya cuando más los necesitaba. El tratamiento contra el cáncer se llevaría a cabo en Johns Hopkins bajo el acuerdo de Frank. Michie y Transport se vendería a través de un complejo acuerdo que dejaría a Boyd más rico de lo que su familia podía imaginar, pero con la mayoría de los activos ocultos en acuerdos de consultoría y contratos internacionales. Y cuando terminara el tratamiento, sobreviviera o no, Boyd Michie, el camionero, dejaría de existir. En su lugar estaría un hombre que su familia nunca se había molestado en conocer, rico, conectado y completamente alejado de las personas que medían el amor por el saldo de sus cuentas bancarias. Llamaron a su puerta a medianoche. A través de la mirilla, pudo ver a Trina parada en su porche, todavía con su caro vestido, el rímel corrido por las mejillas. Boyd se sirvió otro bourbon y se fue a la cama sin abrir la puerta. Capítulo 8. La nueva vida. 6 meses después, Boyd estaba de pie en el balcón de su ático en Georgetown, observando el río Potomac fluir bajo el puente Key. El tratamiento del linfoma había sido brutal pero exitoso. El doctor Reyes de Johns Hopkins lo había declarado en remisión completa hacía solo 2 semanas. La terapia experimental que Frank había organizado le había salvado la vida, mientras que su familia seguía sin saber dónde estaba o cómo había progresado su tratamiento. Frank se unió en el balcón, con 2 vasos de whisky escocés de 20 años. La venta de Michie y Transport se cerró ayer. Las cifras finales fueron de $73 millones. Boyd asintió sin emoción. Su familia se enteraría de la venta a través de avisos legales, junto con la revelación de que la ganancia inesperada que anticipaban sería mucho menor de lo esperado. La mayoría de los activos se habían reestructurado meses atrás en acuerdos de licencia de propiedad intelectual, contratos de consultoría internacional y arrendamientos de equipos a empresas que solo existían en papel en países con estrictas leyes de privacidad. Y el trabajo de consultoría, 3 nuevos contratos este mes. El trabajo del Departamento de Estado por sí solo te reportará más de lo que Michie y Transport ganó en su mejor año. Frank se acomodó en una silla a su lado. Has construido algo impresionante, Boyd. Diferente a tu negocio de camiones, pero igual de sustancial. Delroy Michie y Security Consulting se especializaba en la planificación logística de operaciones delicadas,
Desde misiones humanitarias en zonas de guerra hasta seguridad corporativa para empresas de Fortune 500 que operan en entornos hostiles. La combinación de experiencia militar, perspicacia comercial y absoluta discreción de Boyd lo hacía invaluable para los clientes que pagaban tarifas premium por el anonimato y los resultados. ¿Alguna noticia de casa?, preguntó Frank, estudiando la expresión de Boyd. Boyd sacó una tableta y abrió una carpeta de capturas de pantalla que su abogado le había estado proporcionando. Publicaciones en redes sociales, registros públicos, menciones en periódicos locales. Todo pintaba una imagen de una familia que luchaba por comprender cómo habían cambiado por completo sus vidas. Dolores había intentado impugnar la venta de Michie Transport, alegando que su hijo estaba mentalmente comprometido por su tratamiento contra el cáncer. La impugnación legal había fracasado cuando los médicos de Boyd testificaron sobre su completa competencia mental, dejándola con facturas legales que no podía pagar. El matrimonio de Laurel con Troy ya mostraba tensiones. El negocio hotelero de Robert Kellerman había sobrevivido a la investigación de la EPA, pero el estrés y los costos legales lo habían obligado a retirar el apoyo financiero a la joven pareja. Troy estaba trabajando por primera vez en su vida, vendiendo seguros y luchando con la realidad de los ingresos de la clase media. Trina y Curtis se enfrentaban a sus propios desafíos. El concesionario de automóviles había estado en apuros, y sin la herencia anticipada de la venta del negocio de Boyd, se veían obligados a reducir drásticamente sus gastos. Madison tuvo que transferirse de su costosa universidad privada a una escuela estatal, mientras que los planes de Connor para una educación en la Ivy League se evaporaron por completo. ¿Te sientes culpable?, preguntó Frank, estudiando la expresión de Boyd. Boyd consideró seriamente la pregunta. No. Ellos tomaron su decisión cuando decidieron que yo no valía la pena ser ayudado. Estoy viviendo con las consecuencias de su decisión. Y si se comunicaban ahora, si intentaban reconstruir la relación. Boyd cerró la tableta y terminó su whisky. Tuvieron su oportunidad de demostrar quiénes eran cuando importaba. No les debo una segunda oportunidad para decepcionarme. Su teléfono vibró con un mensaje del Dr. Reyes. Los resultados finales de las pruebas eran perfectos. El cáncer había desaparecido por completo. Su pronóstico era excelente y estaba autorizado para realizar cualquier actividad, incluidos los viajes internacionales. Mañana, Boyd volaría a Praga para comenzar un contrato de consultoría de 6 meses con una corporación multinacional, un trabajo que le pagaría más de lo que su familia había pensado que valía en total. Después de Praga, se hablaba de asignaciones en Singapur, Dubái, quizás Suiza. El hombre que su familia había descartado como un simple camionero estaba a punto de convertirse en un fantasma, rico y exitoso más allá de su comprensión, pero para siempre fuera de su alcance. Boyd Michie había aprendido la lección más dura de su vida, que se suponía que la familia eran las personas que te apoyaban cuando todo lo demás se derrumbaba. Sus parientes consanguíneos habían fallado por completo en esa prueba, pero mientras se preparaba para su nueva vida, Boyd se dio cuenta de que no estaba solo. Frank y su equipo se habían convertido en la familia que Boyd siempre había necesitado, personas que valoraban la competencia por encima del pedigrí, la lealtad por encima de las apariencias y que nunca abandonarían a alguien que les importaba cuando esa persona necesitaba ayuda. Su antigua familia era bienvenida a sus vidas de circunstancias reducidas y recriminaciones mutuas. Boyd había encontrado algo mejor. Una vida en la que su valía no estaba determinada por los prejuicios de otras personas y en la que las personas que lo rodeaban habían demostrado ser dignas de su confianza. El Bourbon sabía mejor que nunca en su antigua vida. Capítulo 9. La verdad final. 2 años después de la boda de Laurel, Boyd recibió una llamada inesperada mientras revisaba los protocolos de seguridad para un cliente en Mónaco. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero la voz le resultó inmediatamente familiar. Boyd, soy Connor. Por favor, no cuelgues. La voz de su hijo era más profunda ahora, más madura, pero Boyd no sintió nada más allá de una leve curiosidad. ¿Cómo conseguiste este número? Contraté a un investigador privado. Me llevó meses encontrarte. Boyd, necesitamos hablar. Todos nosotros, mamá, Madison, abuela, todos nos damos cuenta de que cometimos un terrible error. Boyd caminó hacia la ventana de su suite de hotel en Mónaco, mirando los yates en el puerto que valían más que las ganancias de toda la vida de su familia juntas. ¿Qué quieres, Connor? Queremos disculparnos. Queremos arreglar las cosas. Boyd, no entendimos. Entendieron perfectamente. Entendieron que estaba pidiendo ayuda y decidieron que yo no valía la pena ser ayudado. Pero no sabíamos de tu negocio, de lo exitoso que realmente eras. Ahí estaba, la confirmación que Boyd había estado esperando.
Entonces, si hubieran sabido que era rico, me habrían ayudado. El silencio de Connor se prolongó incómodamente. Eso no se trata del dinero. Se trata completamente del dinero, Connor. Me llamas ahora porque alguien finalmente explicó cuánto valgo. Si todavía fuera el camionero que pensaban que era, me estarían llamando. Boyd, eso no es justo. Responde la pregunta. Si pensaran que todavía estoy arruinado y muriendo, estarían intentando reconstruir nuestra relación. El silencio le dio a Boyd su respuesta. No lo creo, continuó Boyd. ¿Quieres saber la verdad, Connor? Valgo más dinero de lo que puedes imaginar. La venta del negocio fue solo el comienzo. Gano más en un mes ahora de lo que Michie Transport ganaba en un año. Tengo casas en 4 países, inversiones de las que nunca has oído hablar y contactos que podrían cambiar tu vida con una llamada telefónica. Podía oír la respiración de Connor acelerarse con entusiasmo. Pero esto también es cierto. No te daría $1 para salvar tu vida, ni a ti, ni a Madison, ni a tu madre, ni a mi madre, ni a Laurel. Todos tomaron su decisión cuando pensaron que yo no valía nada. Tendrán que vivir con esa decisión para siempre. Boyd, por favor, voy a decirte algo que podría ayudarte a entender, Connor. Cuando me diagnosticaron cáncer, no solo estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo a mi familia que se preocupara por si vivía o moría. Todos ustedes decidieron que mi vida no valía la pena la inconveniencia de ayudar. La voz de Boyd permaneció tranquila, conversacional, pero cada palabra fue pronunciada con precisión quirúrgica. Así que aprendí a vivir sin familia. Aprendí a tener éxito sin su aprobación. Aprendí a construir relaciones con personas que valoran la lealtad por encima de las apariencias y aprendí que la sangre no significa nada si las personas que la comparten no te ayudan cuando te estás muriendo. Pero ahora no te estás muriendo. No, dijo Connor, su voz apenas un susurro. No me estoy muriendo. Estoy prosperando. Tengo más éxito de lo que jamás imaginé cuando estaba construyendo ese negocio de camiones para mantener a una familia que nunca lo apreció. Pero ese éxito no tiene nada que ver con ninguno de ustedes y ninguno de ustedes se beneficiará jamás de él. Boyd pudo oír llantos de fondo, la voz de Madison, tal vez la de Trina. Diles que les mando saludos, continuó Boyd. Diles que espero que estén contentos con las decisiones que tomaron. Diles que espero que Curtis sea todo lo que pensaron que era y que su nueva vida sea todo lo que querían cuando decidieron que yo no era lo suficientemente bueno como para ayudar. Boyd, ¿qué hay de perdón? ¿Qué hay de la familia? Boyd casi se rió. El perdón es para quienes lo merecen. La familia es para las personas que actúan como familia. Ustedes fallaron en ambas pruebas cuando más importaba. Entonces, ¿eso es todo? Simplemente nos vas a cortar para siempre. Connor, los corté hace 2 años cuando me dijeron que resolviera mi tratamiento contra el cáncer yo mismo porque tenían un viaje de graduación del que preocuparse. Esta llamada solo lo hace oficial. Boyd colgó e inmediatamente bloqueó el número. Luego llamó a Frank. Me encontraron, dijo Boyd. Tu familia. Connor contrató a un investigador privado. Quieren reconciliarse ahora que entienden cuánto dinero tengo. Frank se quedó callado un momento. ¿Qué quieres hacer? Nada. Tomaron su decisión. Pueden vivir con ella. Boyd, tengo que preguntarte, ¿alguna vez te arrepientes? De la forma en que terminaron las cosas. Boyd consideró la pregunta mientras observaba un yate de $200 millones maniobrar en el puerto de abajo. Frank, si hubiera sido el camionero que pensaban que era, si hubiera muerto de ese cáncer mientras luchaba por pagar el tratamiento, ¿alguno de ellos habría aprendido algo sobre la lealtad a la familia o lo que realmente importa? Probablemente no. Entonces no merecen al hombre en el que me he convertido. Querían que yo fuera el fracasado que podían descartar e ignorar. Consiguieron su deseo. Ese hombre se ha ido para siempre. Boyd terminó la llamada y volvió a su trabajo. Mañana volaría a Singapur para un contrato de consultoría que valía más que el patrimonio neto total de su familia. El próximo mes, Dubái. Después de eso, quizás Tokio o Londres, o donde sea que las personas exitosas necesitaran el tipo de experiencia que había desarrollado. Su familia podía quedarse con sus arrepentimientos y sus desesperados intentos de reconciliación. Boyd había aprendido la lección más valiosa de su vida, que las personas que te abandonan cuando más las necesitas no merecen beneficiarse cuando ya no las necesitas. El Bourbon en Mónaco sabía aún mejor que en Georgetown. Y Boyd Michie, rico, exitoso y completamente libre de las personas que nunca lo habían merecido, nunca había sido más feliz en su vida. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparta sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo.
Si disfrutó de esta historia, suscríbase a este canal.